3 Concilio de Valence sobre la libre voluntad del hombre y la predestinación. León 4. 855. Can. 1. Puesto que al que fue doctor de las naciones en la fe y en la verdad fiel y obedientemente oímos cuando nos avisa, oh, Timoteo, guarda el depósito, evitando las profanas novedades de palabras y las oposiciones de la falsa ciencia, la que prometen algunos, extraviándose en la fe, 1 Tim 6,20 y otra vez, evita la profana y vana palabrería, pues mucho aprovechan para la impiedad, y su lengua se infiltra como una serpiente, 2 Tim 2,16 y nuevamente, evita las cuestiones necias y sin disciplina. Sabiendo que engendran pleitos, mas el siervo del Señor no tiene que ser pleiteador, 2 Tim 2,23 y otra vez, nada por espíritu de contienda ni por vanagloria, ph 2,3 deseando fomentar, en cuanto el Señor nos lo diere, la paz y la caridad, atendiendo al piadoso consejo del mismo apóstol, solícitos en conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ep 4,3. Evitamos con todo empeño las novedades de las palabras y las presuntuosas charlatanerías por las que más bien puede fomentarse entre los hermanos las contiendas y los escándalos que no crecer edificación alguna de temor de Dios. En cambio, sin vacilación alguna prestamos reverentemente oído y sometemos obedientemente nuestro entendimiento a los doctores que piadosa y rectamente trataron las palabras de la piedad y que juntamente fueron expositores luminosísimos de la Sagrada Escritura, esto es, a Cipriano, Hilario, Ambrosio, Jerónimo, Agustín y a los demás que descansan en la piedad católica, y abrazamos según nuestras fuerzas lo que para nuestra salvación escribieron. Porque sobre la presciencia de Dios y sobre la predestinación y las otras cuestiones que se vean escandalizado no poco los espíritus de los hermanos, creemos que solo ha de tenerse con toda firmeza lo que nos gozamos de haber sacado de las maternas entrañas de la Iglesia. Can. 2. Fielmente mantenemos que, Dios sabe de antemano y eternamente supo tanto los bienes que los buenos habían de hacer como los males que los malos habían de cometer. 1. Pues tenemos la palabra de la Escritura que dice, Dios eterno, que eres conocedor de lo escondido y todo lo sabes antes de que suceda, da 13,42, y nos pleis mantener que, supo absolutamente de antemano que los buenos habían de ser buenos por su gracia y que por la misma gracia habían de recibir los premios eternos, y previó que los malos habían de ser malos por su propia malicia y había de condenarlos con eterno castigo por su justicia. 1. Como según el salmista, porque de Dios es el poder y del Señor la misericordia para dar a cada uno según sus obras, PS 61,12 y como enseña la doctrina del apóstol, vida eterna a aquellos que según la paciencia de la buena obra, buscan la gloria, el honor y la incorrupción, ira e indignación a los que son, empero, de espíritu de contienda y no aceptan la verdad, sino que creen la iniquidad. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra el mal, RM 2,7 SS. Y en el mismo sentido en otro lugar, en la revelación dice de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en el fuego de llama que tomará venganza de los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que sufrirán penas eternas para su ruina, cuando viniere a ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron. 2 Th 1,7 a 10. Ni ha de creerse que la presciencia de Dios impusiera en absoluto a ningún malo la necesidad de que no pudiera ser otra cosa, sino que él había de ser por su propia voluntad lo que Dios, que lo sabe todo antes de que suceda, previó por su omnipotente e inconmutable majestad. Y no creemos que nadie sea condenado por juicio previo, sino por merecimiento de su propia iniquidad, ni que los mismos malos se perdieron porque no pudieron ser buenos, sino porque no quisieron ser buenos y por su culpa permanecieron en la masa de condenación por la culpa original o también por la actual. Can 3. Mas también sobre la predestinación de Dios plugo y fielmente pleis, según la autoridad apostólica que dice, es que no tiene poder el alfarero del barro para hacer de la misma masa un vaso para honor y otro para ignominia. RM 9,21, pasaje en que añade inmediatamente, y si queriendo Dios manifestar su ira y dar a conocer su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira adaptados o preparados para la ruina, para manifestar las riquezas de su gracia sobre los vasos de misericordia que preparó para la gloria. RM 9,22 confiadamente confesamos la predestinación de los elegidos para la vida, y la predestinación de los impíos para la muerte. Sin embargo, en la elección de los que han de salvarse, la misericordia de Dios precede al buen merecimiento, en la condenación, empero, de los que han de perecer, el merecimiento malo precede al justo juicio de Dios. Mas por la predestinación, Dios solo estableció lo que él mismo había de hacer o por gratuita misericordia o por justo juicio. 3. Según la escritura que dice, el que hizo cuanto había de ser, is 45,11, LXX, en los malos, empero, supo de antemano su malicia, porque de ellos viene, pero no la predestinó, porque no viene de él. La pena que sigue al mal merecimiento, como Dios que todo lo prevé, esa sí la supo y predestinó, porque justo es aquel en quien, como dice San Agustín, 4, tan fija está la sentencia sobre todas las cosas, como cierta su presciencia. Aquí viene bien ciertamente el dicho del sabio, preparados están para los pechalants los juicios y los martillos que golpean a los cuerpos de los necios, PR 19,29. Sobre esta inmovilidad de la presciencia de la predestinación de Dios, por la que en lo futuro ya es un hecho, también se entiende bien lo que se dice en el Eclesiastés, conocí que todas las obras que hizo Dios perseveran para siempre. No podemos añadir ni quitar a lo que hizo Dios para ser temido, QO 3,14. Pero que hayan sido algunos predestinados al mal por el poder divino,
es decir, como si no pudieran ser otra cosa, no solo no lo creemos, sino que si hay algunos que quieran creer tamaño mal, contra ellos, como el sínodo de Orange, decimos anatema con toda detestación, v. 200. Can. 4. Igualmente sobre la redención por la sangre de Cristo, en razón del excesivo error que acerca de esta materia ha surgido, hasta el punto de que algunos, coito sus escritos lo indican, definen haber sido derramada aún por aquellos impíos que desde el principio del mundo hasta la pasión del Señor han muerto en su impiedad y han sido castigados con condenación eterna, contra el dicho del profeta, seré muerte tuya, o muerte, tu mordedura seré, o infierno, os 13,14, nos pleis que debe sencilla y fielmente mantenerse y enseñarse, según la verdad evangélica y apostólica, que por aquellos fue dado este precio, de quienes nuestro Señor mismo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que sea levantado el Hijo del Hombre, a fin de que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en 3,14 ss, y el apóstol, Cristo, dice, se ha ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, en 9,28. Ahora bien, los capítulos 4, que un concilio de hermanos nuestros aceptó con menos consideración, por su inutilidad, o, más bien, perjudicialidad, o por su error contrario a la verdad, y otros también, concluidos muy ineptamente por 19 silogismos y que, por más que se jacten, no brillan por ciencia secular alguna, en los que se ve más bien una invención del diablo que no argumento alguno de la fe, los rechazamos completamente del piadoso oído de los fieles y con autoridad del Espíritu Santo mandamos que se eviten de todo punto tales y semejantes doctrinas, también determinamos que los introductores de novedades, han de ser amonestados, a fin de que no sean heridos con más rigor. Can. 5. Igualmente creemos ha de mantenerse firmísimamente que toda la muchedumbre de los fieles, regenerada por el agua y el Espíritu Santo, y en 3,5, y por esto incorporada verdaderamente a la Iglesia y, conforme a la doctrina evangélica, bautizada en la muerte de Cristo, RM 6,3, fue lavada de sus pecados en la sangre del mismo, porque tampoco en ellos hubiera podido haber verdadera regeneración, si no hubiera también verdadera redención, como quiera que en los sacramentos de la Iglesia, no hay nada vano, nada que sea cosa de juego. Sino que todo es absolutamente verdadero y estriba en su misma verdad y sinceridad. Mas de la misma muchedumbre de los fieles y redimidos, unos se salvan con eterna salvación, pues por la gracia de Dios permanecen fielmente en su redención, llevando en el corazón la palabra de su Señor mismo, el que perseverará hasta el fin, ese se salvará, MT 10,22 MT 24,13, otros, por no querer permanecer en la salud de la fe que al principio recibieron, y preferir anular por su mala doctrina o vida la gracia de la redención que no guardarla, no llegan en modo alguno a la plenitud de la salud y a la percepción de la bienaventuranza eterna. A la verdad, en uno y otro punto tenemos la doctrina del piadoso doctor, cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte hemos sido bautizados, RM 6,3, y, todos los que en Cristo habéis sido bautizados, a Cristo os vestisteis, GI 3,27, y otra vez, acerquémonos con corazón verdadero en plenitud de fe, lavados por aspersión nuestros corazones de toda conciencia mala y bañado nuestro cuerpo con agua limpia, mantengamos indeclinable la confesión de nuestra esperanza, E10,22 s, y otra vez, sí, voluntariamente, pecamos después de recibida noticia de la verdad, ya no nos queda víctima por nuestros pecados, E10,26, y otra vez, el que hace nula la ley de Moisés, sin compasión ninguna muere ante la deposición de 2 o 3 testigos. Cuanto más penséis merece peores suplicios el que conculcare al Hijo de Dios y profanara la sangre del testamento, en que fue santificado, e hiciere injuria al Espíritu de la gracia. E10,28 s. Can. 6. Igualmente sobre la gracia, por la que se salvan los creyentes y sin la cual la criatura racional jamás vivió bienaventuradamente, y sobre el libre albedrío, debilitado por el pecado en el primer hombre, pero reintegrado y sanado por la gracia del Señor Jesús, en sus fieles, confesamos con toda constancia y fe plena lo mismo que, para que lo mantuviéramos, nos dejaron los Santísimos Padres por autoridad de las Sagradas Escrituras, lo que profesaron los concilios del África, 101 s, y de Orange, 174 ss, lo mismo, que con fe católica mantuvieron los beatísimos pontífices de la sede apostólica, 129 ss, y tampoco presumimos inclinarnos a otro lado en las cuestiones sobre la naturaleza y la gracia. En cambio, de todo en todo rechazamos las ineptas cuestioncillas y los cuentos poco menos que de viejas, 1 Tiem 4,7, y los guisados de los escoces que causan náuseas a la pureza de la fe, todo lo cual ha venido a ser el colmo de nuestros trabajos en unos tiempos peligrosísimos y gravísimos, creciendo tan miserable como lamentablemente hasta la escisión de la caridad, y las rechazamos plenamente a fin de que no se corrompan por ahí las almas cristianas y caigan de la sencillez y pureza de la fe que es en Cristo Jesús, 2 Teo 11,3, y por amor de Cristo Señor avisamos que la caridad de los hermanos castigue su oído evitando tales doctrinas. Recuerde la fraternidad que se ve agobiada por los males gravísimos del mundo, que está durísimamente sofocada por la excesiva cosecha de inicuos y por la paja de los hombres ligeros. Ejerza su fervor en vencer estas cosas,
trabaje en corregirlas y no cargue con otras superfluas la congregación de los que piadosamente lloran y gimen, antes bien, con cierta y verdadera fe, abrace lo que acerca de estas y semejantes cuestiones ha sido suficientemente tratado por los santos padres. 3. Concilio de Valence sobre la libre voluntad del hombre y la predestinación. León IV. Año 855.